Grupo 555. Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver la clase 4. Vamos a empezar poniendo clase 4 y día y mes, 17 de septiembre. Enseguida los aprendizajes, campo de estudio de la sociología y manejo de un lenguaje sociológico para explicar procesos de socialización. Temas, igual que los aprendizajes, abarca los dos primeros aprendizajes de la unidad 1 y también los dos primeros temas de la unidad 1, acción social y colectividades, que en el programa dice que son estos: sociedades, clases sociales e instituciones. Pero habíamos dicho que íbamos a ver los tres sociólogos más relevantes, efectivamente, Durkheim, Weber y Parsons, pero hoy también vamos a ver, como una primera anotación, el origen de la sociología. Hay un autor que se llama Comte, que se puede decir que fue el primer sociólogo. Unos le pueden llamar incluso que el padre de la sociología. Bueno, ¿qué hizo este señor Comte? Pues fue el primero que usó la palabra sociología, por ahí del año 1830 y tantos. Bueno, ese es un dato que van a poner ustedes, van a buscar en qué año, origen de la sociología, van a poner el año en que Comte hizo algún libro o algún escrito donde utilizó la palabra sociología, pero él dijo que la sociología era como la física. Así como hay una física como ciencia natural, él dijo que las leyes de la física natural se aplican a la sociedad. Por eso le llamó física social. O sea, prácticamente la sociología es la física social, y esta física social comprende, como la física natural, comprende dos ramas que son la estática y la dinámica. La estática pues es ausencia de movimiento y dinámica es desarrollo, movimiento. Se puede decir que la estática no equivaldría a la permanencia de las cosas, la permanencia de las estructuras, como lo podamos llamar. Y la dinámica pues es movimiento, desarrollo, es cambio. Entonces son dos, es una dicotomía entre una y otra, ¿no? La permanencia, dice, es los procesos, se puede decir las costumbres que permanecen en una sociedad, y cambio, pues su nombre lo dice, ¿no? Se dejan unas costumbres, unas ideas y vienen otras. Esto es la sociología en su origen. Esto lo dijo un señor que se llama Comte, y así podemos concebir a la sociología en su origen, bajo este concepto o esta analogía de la física, la estática y sus partes estática y dinámica, que él le llama, ¿no? El orden, lo que se mantiene siempre, y lo que cambia, y que tiene la idea no solamente de que cambie, sino de que el cambio es con un avance, o sea, el progreso. Orden y progreso, que por cierto, este par de palabras están en la bandera de un país latinoamericano, ¿no? Orden y progreso, que viene desde entonces, desde el siglo XIX, porque esta sociología o física social, como les digo, fue como de 1830 y tantos. Otra aportación, entre comillas, que hizo este señor Comte fue la ley de los tres estadios. Él dijo que toda la civilización humana o todas las sociedades han pasado por, o pasan, aunque no todas han llegado o habrían llegado al tercer estado, pero sí a los dos primeros, que son el estado teológico, el estado metafísico, después, y una superación de estos dos es el estado positivo. O
científico racional también se le puede llamar. Bueno, este señor Comte pues no es nada original, realmente no hizo nada. Y en sus libros que él hizo, él le llamó filosofía positiva, pues realmente no dijo nada nuevo. Igual que en otros sociólogos, pues escriben libros con un gran número de páginas, pero realmente no sirven más que unas cuantas. Y donde dice esto de la estática y la dinámica. Y el otra aportación. Pero vamos a decir algo ahorita, miren. No es nada original porque esta idea de la física social, de la estática y dinámica, viene de la física antigua, de los griegos. Una diferencia entre la filosofía clásica o la filosofía de los griegos y la física moderna es que la física moderna se matematizó, o sea, se asoció a las matemáticas, mientras que la filosofía antigua o clásica o de los griegos era una física filosófica, no matematizada. Y esta física obviamente es una física filosófica y que también tiene unas bases lógicas, porque esta idea de la permanencia y del cambio pues lo hizo Aristóteles. También Aristóteles escribió un tratado de la física y escribió otros tratados de física, como el Tratado de la Generación y Corrupción, el Tratado de los Cielos y algún otro, ¿verdad? Pero en el Tratado de la Física pues habla de esto. Él dice, Aristóteles, ¿no?, sobre las cosas que pasan, las cosas en el mundo, dice, están en movimiento o en reposo. El movimiento es el cambio, el reposo es la permanencia, el movimiento es el progreso. Reposo es el orden, reposo es el orden, y así es como un ciclo, ¿verdad? Movimiento, reposo. Estas ideas de Aristóteles plasmadas en sus tratados, ¿no?, pues es realmente como el autor de estas ideas, y no de otro, ¿no?, ya que otros después vengan y se fusilen el esquema o las ideas, pues es otra cosa. Además, en el programa, y aquí abarcamos el tema 3, aparte de estos temas que están aquí de acción social y colectividades, abarcamos también el tema 3, perdón, es el tema 4. Son 4 temas de la unidad 1 que dice permanencia y cambio social. O sea, como la estática social y la dinámica social. Así dice nuestro programa de estudios de nuestra institución CCH. Y como aprendizaje, es el tercer aprendizaje, dice estudiar las cosas, ¿no?, como algunas cosas permanecen y otras cosas van cambiando. Entonces, aquí abarcamos pues también ya 3 temas, ¿no?, del programa y los 3 aprendizajes, quiero decir, de la unidad 1. Pero volvamos a Aristóteles, ¿no? Realmente esta idea, estos principios que él habla de su física, del movimiento y el reposo, y los aplicó en la política, en su tratado de política. Podemos decir que él habla de la permanencia y cambio políticos. Más que social, permanencia social, permanencia política, cambio político. Es decir, ¿en qué político? En la forma de gobierno. ¿Por qué le va a decir Aristóteles? La polis es la comunidad, la politeia es el orden de esa comunidad, la autoridad en esa comunidad. La politeia es la forma de gobierno, o también se le puede llamar constitución política. Y Aristóteles construye un esquema de 6 formas de gobierno, 3 justas, 3 injustas. Pero dice Aristóteles, a fin de cuentas, en su libro 5 del Tratado de Política. El Tratado de Política de Aristóteles son 8 libros. Realmente 8 libros, ¿no? Libro 1 y así, hasta llegar al libro 5, que es el
más interesante. Es realmente maravilloso el libro 5 de Política de Aristóteles, donde él habla de las formas de gobierno, pero cómo las formas de gobierno permanecen, se conservan, es decir, su conservación, una vez que se establece una forma de gobierno, su principio y su fin es su conservación, su perdurabilidad. Y lo contrario de la conservación, de la permanencia, porque son sinónimos, permanencia, conservación, seguridad, perdurabilidad, lo contrario es el cambio. Que en español la palabra es, una palabra apropiada es revolución, ¿no? Revolución es un cambio, aunque en el griego la palabra es mudanzas, ¿no? Ustedes se imaginarán mudanzas, es un camión, ¿no? Que transporta muebles de un lado a otro. En sí la palabra es griega en su origen y en la política se utiliza o se utilizó en la política griega, ¿no? Como mudanzas a la constitución, o sea, se cambia la constitución, se cambia la forma de gobierno, pero el bien en política es la conservación, la perdurabilidad. Entonces, en ese libro 5 de Política de Aristóteles, pues nos habla de la permanencia y del cambio en las formas de gobierno. Y entonces dice Aristóteles, los contrarios crean contrarios. Y los medios de conservación, es decir, las medidas y acciones que un gobernante hace para que se conserve su forma de gobierno, valga la redundancia, es lo contrario de las causas de revolución. De las causas de revolución, que significa que se derroca esa forma de gobierno y poner otra forma de gobierno diferente. Entonces ya Sócrates, Platón había hablado de estas formas de gobierno o de algunas de estas formas de gobierno, hablando de esa instabilidad. ¿Sí? Dice, se establece la oligarquía, pero viene otra fuerza política para derrocar a la oligarquía y establecer la democracia. Y así a la democracia, la democracia es derrocada por la tiranía, como la oligarquía derrocó a la timocracia y la timocracia derrocó a la aristocracia. En vez de que se conservaran, por el conflicto entre las fuerzas, se derrocan. Entonces, eso es la esencia de la política. De eso trata la política, de la correlación de fuerzas. Las fuerzas que buscan la perdurabilidad de una forma de gobierno contra las fuerzas que buscan cambiar, derrocar o hacer una revolución sobre esa forma de gobierno. Entonces, esto de física estática y dinámica, que es lo mismo que análogo a permanencia y cambio, pues es más bien aplicada a la política en ese aspecto. O sea, que este señor Comte pues se lo fusiló, ¿no? O sea, esta idea la tomó de ahí, de la física y la política de Aristóteles. Y en otro programa se tendría que aclarar y no poner nada más como tema permanencia y cambio social. Si antes no se hablara mejor como un tema de mayor interés de la conservación de las formas de gobierno, su perdurabilidad o seguridad y de lo que causa su cambio, su derrocamiento. Bueno, nada más para aclarar esto, se le atribuye, muchos dicen, Comte, hiciste una gran cosa, y esta ley de los 3 estadios, pero también es una copia, ¿no?, de una idea europea, muy eurocéntrica, que ellos, y para ellos sí aplica la división de su historia en 3, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. O sea, ellos han pasado, ¿no?, de una antigüedad, luego vino la Edad Media, y después de la Edad Media la modernidad. Por eso se le llama Edad Media, está en medio de la antigüedad y la modernidad. Y sobre esto se han basado otros autores. O sea, entonces este señor Comte pues hace una analogía con esta división o esta distinción
Y dice el estado teológico es como lo que había en la antigüedad. El estado metafísico es lo que había en la Edad Media. Y ya en la modernidad está el estado positivo, científico racional. Pero este señor Comte, nosotros como mexicanos, tendremos que llenarlo de escopitajos y de darle una patada por... Entonces, ¿por qué? Pues porque todo esto se le llama positivismo y es una ideología que justificó y favoreció al capitalismo industrial. Porque lo que trata de decir Comte es que todos los países, las civilizaciones, para sentirse que han llegado al nivel más alto, que es el estado positivo, se tienen que industrializar. Y entonces, en el caso de México, el juarismo, porfirismo, ya se habían abierto las puertas desde antes de Juárez, desde 30 años de Juárez, ya había entrado el capitalismo inglés, capitalismo financiero primero y luego el capitalismo industrial y el capitalismo mercantil, ya habían entrado a robar y a saquear la economía de México y así la saquearon muchos años. Y ya en el juarismo porfirismo todavía fue esto un poco más duro, ¿no? Porque vino la segunda revolución industrial y este positivismo decía, no, los países tienen que llegar a un progreso y se tienen que industrializar, que fue lo que hizo. Pues Juárez ya no lo hizo porque se murió, sino su continuador, Porfirio Díaz, lo hizo, y precisamente el grupo que dominaba en el porfiriato eran los llamados los científicos, todos ellos positivistas. Entonces el positivismo fue la ideología por la cual se justificó toda esa explotación bárbara, ese robo y saqueo atroz que se hizo en el porfiriato por parte de los capitalismos inglés y capitalismo griego. Se apoderaron del petróleo, de la electricidad, de las minas, de las tierras, ¿no? Con los grandes latifundios, ¿no? Que había algunos latifundios cuyos dueños eran gringos, que casi toda la península de Baja California era de ellos, ¿no? A ese nivel se llegó en el porfiriato y con la explotación, despojo de los campesinos, ¿no? Y la explotación también inhumana, cruel sobre la clase obrera, ¿no? Todo porque la idea de los científicos basados en este positivismo era que no había que llevar al país al estado positivo, ¿no? A la cumbre de la civilización, y todo tenía que ser con la industrialización. ¿Y quién lo iba a hacer? Pues el capital extranjero, que como bien dice el ilustre licenciado don Andrés Molina Enríquez, pues ¿qué dejaron en México? Pues el porfiriato se puede presumir, no, mira cómo modernizó México, y ya teníamos pozos petroleros, plantas de electricidad y otras fábricas, y uy, qué maravilla, ¿no? Pero a los mexicanos, ¿qué les dejaba? Como dice Molina Enríquez solamente dejaron salarios de hambre. Todo esto fue por el positivismo. Y este señor, con sus ideas, fue el iniciador. Nada más que él ya no fue tanto, ¿no? Sino sus sucesores, sus continuadores, porque este señor se ha de haber muerto ya cuando el porfiriato estaba en marcha, ¿no? Y realmente quienes se basaron los científicos del porfiriato fueron en otros que ya estaban en esos años del porfiriato, sobre todo 1880 en adelante. Este señor Comte, yo creo que ya se había muerto, y eran sus continuadores, sus herederos, entre comillas, ¿no? Quienes dieron digamos, otra fase al positivismo, un tal Spencer y otros, ¿no? Pues eran los que hicieron los científicos del porfiriato. Que por cierto, y tal vez fuera de temas, hay que decir que la Universidad de México, la Universidad Nacional de México, pues tiene su origen positivista. No es cierto que la Universidad Nacional de México se fundó en 1555. Sí se fundó una Universidad de México en 1555, como unos 30 años después de la conquista de Hernán Cortés.
luego se llamó Real y Pontificia Universidad, pero esa universidad se cerró en la época de Maximiliano Juárez y ya en esencia ya no existió, desapareció. Entonces Juárez creó otras escuelas muy diferentes en contenidos. Ya no era la escolástica como la que predominaba como en la Universidad de México Virreinal. Ahora desaparecida la escuela, la Universidad Nacional la Universidad de México, se crearon escuelas nacionales, 7 escuelas nacionales independientes, cada una por separado, destacando la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela Nacional Preparatoria y las otras 3 que ahorita no me acuerdo, pero todas ellas bajo la ideología del positivismo, todos son de origen positivista. Y cuando Justo Sierra logra convencer a Porfirio Díaz de reabrir la Universidad de México, esta ya es otra universidad. Que no nos digan que viene del virreinato, esa desapareció y lo único que siguió siendo fue el nombre. Ya en esencia es diferente. ¿Y qué hicieron? Porque Justo Sierra era un científico del porfiriato, un positivista. ¿Qué hicieron? Pues miren, aquí hay 7 escuelas independientes, separadas, pues vamos a juntarlas para que formen la base de la Universidad Nacional de México. Así surgió bajo este positivismo y de aquí viene la Universidad Nacional de México, positivista, porfirista, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo la universidad que 9 años después de su fundación y ya caído el porfiriato, logró su autonomía para convertirse en una, nada más como un agregado, decir que la Universidad Nacional de México fue o ha sido la única institución porfirista que sobrevivió a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana ha sido realmente la única transformación que hemos tenido en la historia de la independencia, en la historia del México independiente, que no nos vengan con el embuste de las transformaciones, ¿no? Que hasta le ponen número, que transformación 1, que transformación 2, que no nos vengan con ese embuste. La única transformación que hemos tenido en México ha sido la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana desapareció por completo las estructuras e instituciones del porfiriato, excepto la única institución que sobrevivió fue la Universidad Nacional de México, quiero decir, la única institución porfirista. Bueno, esto es parte de la materia también, es de interés, vamos para decir, ¿no?, que este señor Comte, ¿no?, pues no nos merece ningún respeto, pero tenemos que dar un curso de sociología y aquí lo damos y explicamos de dónde viene la sociología, una ciencia realmente joven que apenas va a cumplir 200 años, menos porque Comte, su único mérito fue haber utilizado por primera vez la palabra sociología y realmente no desarrolla nada, ¿no? ¿Qué hizo de sociología? Pues nada. Estas ideas fusiladas, ¿no? Fusiladas y aplicadas a la cuestión social o sociológica, no hizo nada este señor Comte, pero nada más para aclarar de dónde viene esto de la sociología. Realmente este señor, que escribió como por 1830 y tantos, 10 años más, 10 años antes o 10 años después, por ahí escribió realmente quiénes. Ya le darían el empuje a la sociología, que fueron Durkheim, Emilio Durkheim y Max Weber, ya hasta a finales, últimos años del siglo XIX, y sobre todo ya es a principios del siglo XX, ¿no? 1810 y tantos, por ahí, cuando realmente se desarrolla la sociología con estos autores, Durkheim y Weber,
Y ya existe un libro de sociología, y ya existe una materia de sociología, y ya existe una carrera de sociología, ¿no? Ya existe una institución de sociología, cosa que no había antes. Pero esto para nada más para decir, ¿no?, que la sociología es de muy reciente creación. Realmente su desarrollo apenas tendrá 100 años o poco más. Eso lo tenemos que decir por parte de la sociología. Quiero decirles, vamos a leer un poquito de este libro de Comte. Un momento, Comte, aquí está. Permítanme. Tengo que hacer algunos clics y demás porque aunque yo haga el cambio de pantalla, que a mí mi aparato sí me hace el cambio, pero ya en la grabación de Zoom ya ya no hace el cambio, pero tengo que hacer esos clics. Bueno, rápidamente, nada más porque por ese propósito de dar el curso de sociología, ¿no? Mira, aquí nos dice de Comte, ¿no? Dice aquí que construyó un tejido nocional de gran trascendencia, o sea, nociones de gran trascendencia, todo esto de la física social y de los 3 estadios. Hoy tengo un problema con este ratón, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto de la física social y la ley de los 3 estados o 3 estadios, que ya lo vimos, que no es nada original, es un vil copión y pésimo copión este señor Comte. Pero la ignorancia hace creer que estas cosas se las creó, ¿no? Luego para acá nos dice que, por ejemplo, está uno de esos libros, Cursos de Filosofía Positiva, que no es filosofía, es una ideología, ¿no?, favorable al capitalismo industrial, eso es el positivismo. Y aquí está lo de la física social, ¿no?, las leyes fundamentales de los fenómenos sociales. Pues nada más lo mencionó, pero hasta donde yo sé no desarrolló más de la sociología. Aquí está lo de la estática es el orden y la dinámica es el progreso. Nada más hay que decir, los cambios políticos o cambios sociales no siempre son positivos, no siempre son para ir de lo malo a lo bueno, o de lo mejor o de lo que es aún mejor. No, a veces los cambios son negativos, como dice un dicho, ¿no? Vamos de mal en peor, ¿no? Y así en el caso de México, ¿no?, que nos hablan de cambios y de transformaciones y realmente vamos de mal en peor. Entonces no solamente el progreso, debe haber como lo contrario de progreso, retroceso, o no sé cómo se le podría llamar, regresión. Bueno, ¿no? Y luego lo de los 3 estadios o 3 estados, ¿no? También, como hemos dicho, una vil copia. Y luego nos va a decir, ¿no?, este señor tiene una concepción eurocéntrica, o sea, nada más piensa en Europa y occidentalizante, ¿no? O sea, Occidente es aquellos países de Europa Occidental. Occidente lo maneja Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, su enfoque desde esos puntos de vista de países dominantes, hegemónicos. Y hasta decía este señor Comte, ¿no?, porque él es francés, ¿no?, que el modelo francés es el único
paradigma societal, o sea, la única ciencia social, la única sociología en el marco del orden positivo, o sea, que solamente Francia podría ser la sociología. Bueno, para los que siguen creyendo en esa ignorancia y equivocación de que Francia es un país de arte y de cultura, bueno, pues se comerán estos embustes, ¿no? Quienes sabemos que realmente Francia es un país de mierda, pues no le damos ningún mérito. Y luego, ¿no? ¿De dónde viene la palabra sociología? Viene de socius, que es una palabra del latín, con logos, que es una palabra del griego, que dicen que significa estudio tratado, lo cual hay que hacer dos aclaraciones. Logos no es estudio tratado, logos quiere decir estructura del pensamiento. En el logos de los griegos, porque logos vienen de esos tratados de lógica, se descubre que el pensamiento lleva a cabo una estructura de lo particular a lo universal y de lo universal a lo particular, es decir, de la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica de la realidad. Llevándonos a paradojas como decir que lo universal no existe en la realidad, ¿no? Bueno, muchas cosas de lógica, de filosofía, pero ese es el logos. Entonces, no que logos es estudio, no. Logos es estructura del pensamiento. Pero está mal porque socius se refiere no a la sociedad, a la comunidad humana. Socius se refiere a una transacción, ¿no?, de negocios. Es decir, de business, vamos a llamarle así. A ver, yo quiero llevar a cabo hacer una empresa de agua purificada, ¿no? Pues busco un socio que tenga más capital o que un ingeniero que le sepa. Yo pongo capital y el ingeniero pone cómo hacer toda esta cuestión de purificar el agua, y desde ese punto de vista la palabra socios. Entonces, pues también una mala utilización de la palabra sociedad. Pero bueno, entonces, bajo esta idea, ¿no? Sociología, ciencia de la sociedad, o estudio o tratado de la sociedad. No, está mal. Con todo este inventajo de ciencia, ¿no? Ya nada más le ponemos logos y ya inventamos una ciencia, ¿no? Patología, cienciología, astrología. Finalmente se reconoce en este escrito, porque este texto no es de Comte, es de un autor que es precisamente de la UNAM, que está haciendo una glosa, ¿no?, o una reseña de Comte. Dice que no, la fragilidad conceptual, o sea que sus conceptos realmente son frágiles, ¿no?, estas ideas, y metodológica, o sea, de llevar por métodos a un conocimiento científico, de esto de Comte, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa fragilidad, ¿no?, de esas fallas que tiene la supuesta filosofía positiva de Comte, sin embargo, predominó en el siglo XIX, en Europa y América Latina. Claro, pues así fue porque el capitalismo terrible, ¿no?, que Lenin le llamó el imperialismo, fase superior del capitalismo, y que tiene una trascendencia, eso sí, la segunda revolución industrial, con el uso de la energía, del petróleo, de la electricidad y el desarrollo de la industria química, ¿no? Cambió muchas cosas, y realmente se da un gran empuje, eso sí, en la industria, promovido, ¿no?, por las ideas del capital, al final de cuentas, la lógica del capitalismo. Y en el caso, como dice aquí, pues sí, este positivismo, vamos a llamarle así, predominó, pues, en América Latina, ¿no?, y se nos impuso, y esta es la muestra con el porfiriato terrible. Podemos decir del porfiriato
que ha sido la época en la historia de México de mayor sufrimiento y dolor para las clases populares, para la población, para las mayorías de México, de mayor sufrimiento, terrible. Y todo esto, ¿no?, basado en el positivismo. Finalmente vamos a ver qué nos dice aquí, ¿no? Se critica a este señor porque no es una teoría sociológica rigurosa, no estructurada en conceptos semánticos, sintácticos y pragmáticos, y también por la indeterminación de sus ideas. Esa de la física social es la aplicación a la pues son ideas ya no son de él, ¿no? Entonces realmente, ¿por qué lo vemos? Bueno, para que vean, ¿no? ¿Para qué lo vemos este señor Comte? Pues para que vean de dónde viene la llamada sociología. Comte, bueno, así se escribe, Comte. Bueno. Entonces ustedes en su apunte, este apunte de la clase 4 va a constar de 3 planes o 3 páginas. La primera, todo esto sobre Comte. La segunda, sobre Max Weber. Y la tercera, notas aparte, notas que he dicho yo verbalmente, todo esto que he dicho sobre Aristóteles, todo lo que he dicho sobre el Porfiriato, sí, todas las cosas que otras les voy recordando que más. Y espero que no haya dudas. Entonces, ¿qué les parece si vemos ahora, entramos a Weber, Max Weber? Conceptos de Max Weber, como vimos en la clase 3 a Durkheim. Ahora vamos a ver a Weber. Lo vamos a ver muy rápido. Yo lo veo porque es un curso de sociología y es mi responsabilidad darlo. Y ya les he dicho, Weber y Durkheim son como los pilares de la sociología, aunque la verdad a mí Weber pues no me convence. Y pienso que los conceptos de Parsons, sobre todo, y los de Durkheim, nos van a servir más, como dice el aprendizaje, porque podamos explicar el campo de estudio de la sociología con un lenguaje sociológico. Entonces, este señor, así siempre le pongo la foto, ¿no? Este señor Max Weber, que es alemán, y su concepto de acción social nos dice, van a poner ustedes este párrafo: acción social se entiende una conducta humana siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. O sea, ¿quién es el sujeto? Yo, el que hace la acción. O cada persona, cada individuo que hace una acción. Y es el que le da ese sentido. Vamos a ver el siguiente párrafo, que es como complementario del primero. Dice, la acción social es una acción en donde el sentido aumentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Es decir, que el individuo que puedo ser yo o usted o cada uno de ustedes hace una acción siempre es en relación a otros. Como dicen en el primer párrafo, el sentido subjetivo es como si yo tuviera un volante de mi acción. Voy a hacer ahorita una acción y agarro el volante y yo la dirijo. Yo digo para dónde va mi acción. Ese es el sentido subjetivo, o como dice aquí en el otro párrafo, el sentido aumentado. El sentido aumentado es que, a ver, yo voy a hacer mi acción, pero yo estoy diciendo cómo lo hago: lento, rápido, bueno, malo, cruel, no cruel, etc. El sentido aumentado es el que yo le doy a mi acción. ¿Hacia dónde la llevo? Y siempre en referencia a otros. Por eso es la acción social. De hecho, se parece mucho al concepto de hecho social de Durkheim, ¿se acuerdan? Donde dice que no, el sustrato es la sociedad, ¿no? Quiere decir, el sustrato pues son los otros, la conducta de otros, que la palabra conducta no se me hace muy sociológica. En todo, por eso también les mandé un
un archivo y dice captura de conceptos. Todos estos párrafos los sacamos, son citas textuales, ¿no? de las traducciones, porque a mí me cuentas, pues no leemos a Weber, sino al traductor, y eso es lo que, así lo ponemos, no le cambiemos nada. El tercer párrafo, pues luego lo voy a quitar, ya no tiene caso, yo creo que nada más con los dos primeros. Y luego este señor Weber dice que hay 4 tipos de acción social. Aquí me faltó el título de cada tipo o clase de acción social, ¿no? Bueno, así dice la traducción, tipología. El nombre correcto en castellano es clasificación, pero como les digo, respetamos lo que dice la traducción. Clasificación de la acción social, pues son de 4 clases. Racional con arreglo a fines, eso lo ponen en su apunte nada más. Aquí me faltó poner en cursiva a la 2, nada más es racional con arreglo a valores, nada más eso pone, lo demás ya no. Y luego 3, afectiva, acción social afectiva, y la 4, acción social tradicional. Entonces, 4 renglones hacen la tipología, una de cada uno. Lo cual, pues, yo ni lo voy a comentar, ¿no? Ni explicar, porque se me hace erróneo, ¿no? Una clasificación tiene que ser sistemática, exhaustiva, clara, ¿no? Si yo voy a clasificar a los perros, a ver cómo voy a clasificar las razas, ¿no? Voy a buscar, pues si son chicos por tamaño, ¿no? O por bravura, ¿no? O los perros falderos, ¿no? ¿no? Los perros agresivos, ¿no? No puedo clasificarlos por criterios, ¿no? Es como se debe hacer una clasificación, y aquí esta clasificación se me hace demasiado mala, ¿no? Quiere decir que todo lo que hacemos nosotros como acción social es a fuerzas de una de estas 4, ¿no? Es como si dijera, a ver, cada uno de nosotros, de ustedes y yo, a ver, pues no, y porque todavía no termina el día de ayer, ¿cuántas acciones hice? ¿Cuántas acciones sociales? ¿Cuántas? ¿10, 20, 30? Pues más o menos. Póngale que hice 20 acciones. A ver, las voy a numerar, la 1, mi acción 1 al 20. A ver, la 1, ¿qué fue? Fue racional con arreglo a valores. Mi siguiente acción que hice en la mañana fue afectiva. Mi tercera acción, ¿qué fue de las 4? Afectiva. Como que dijera todo, es realmente absurdo, ¿no? Bueno, nada más por mencionarlo, pero esto es lo más importante de Weber en como concepto de sociología. Nos quedamos nada más con esto de la acción social, y ustedes van así como hicieron los conceptos de Durkheim, aquí igual en 2 renglones mínimo o 3 renglones máximo, pues van a ustedes decir una acción social que hicieron ayer u hoy. Una acción social. Yo puedo decir ahorita, ¿no? Ahorita estoy haciendo una acción social. Estoy solo aquí, no hay nadie, a varios metros. Y no hay nadie, o sea, estoy haciendo una acción social yo. Claro, porque la estoy haciendo en referencia a mis alumnos del grupo 555. Aunque no estén, esto es una acción social que la hago en relación a ellos. Porque yo estoy diciendo que ellos hagan sus apuntes en 3 páginas y todo esto, ¿no? Y no nada más estoy con esta pantalla, ¿verdad? Es una acción social. Entonces, bueno, eso es lo que van a hacer. Y en el cuaderno de apuntes, pues nada más ponen, pero déjame buscar, no me tengo. Parece que es aquí. Pero vamos a ver. Tengo que hacer algunos clics. Y como va en otro apunte, a ver si va así. Bueno, pues ya después de estas cosas,
Ya lo saben, la primera plana, todo lo que dijimos de Comte y el origen de la sociología. Luego viene lo de Weber, perdón, lo de Weber, ¿no? Poner los dos párrafos de acción social y la tipología. Y luego, como siempre, es una gráfica, describiendo una gráfica después de los párrafos, así como hicimos en los conceptos de Durkheim, ¿no? Una explicación gráfica, ¿no? Pues este es la acción social. Aquí está el individuo, está como con anaranjado, y su acción social. La acción es la flecha, ¿no? La flecha es un símbolo de acción en referencia a otros individuos. Le pongo la S porque puede ser a otro o a otros. Y aquí le pongo una flecha y abajo otra flecha en otro sentido, porque es el individuo el que les da, como les digo, ese sentido mental. ¿A dónde llevo mi acción? ¿Cómo conduzco mi acción? ¿Cómo dirijo mi acción? Como ahorita yo lo estoy haciendo ante ustedes, estudiantes. Entonces, esa es la forma de graficar la acción social. Y todo esto sería en la plana 2 y en la 3 ya les digo, ¿no? Poner todo notas aparte, ¿no? Lo de la Universidad Nacional de México, todo lo que les conté de la Universidad Nacional de México, lo de Aristóteles y lo de su física y las demás cosas. Eso en los apuntes, en la plana 3 de los apuntes, y nos veríamos hasta el lunes 22. Así es. Chao.